En el presente video se darán a conocer los dispositivos más utilizados para la medida de caudales, los cuales se basan en la medida de las velocidades de flujo. Existen instrumentos que miden la velocidad local en un punto y equipos que miden la velocidad media a su paso por una sección. A continuación se describen estos por separado, destacándose el tubo de Pitot como un medidor de velocidades locales y el tubo de Venturi y rotámetros para el caso de los medidores de velocidades medias. Objetivos: conocer y estudiar los diferentes dispositivos para medir caudal y velocidad de flujo, su funcionamiento, uso y aplicaciones. Conocer el tubo de Pitot como instrumento para medir velocidades de un flujo mediante la diferencia de presiones estática y dinámica en una línea de corriente. Conocer los principios, diseño y funcionamiento del efecto Venturi y analizar el proceso, tipos y aplicaciones del rotámetro. Tubo de Pitot. Creado por el ingeniero francés Henri Pitot en 1732 con la intención de medir la rapidez del flujo, siendo su medición más importante la rapidez del agua del río Sena. El tubo de Pitot se utiliza para establecer la velocidad del flujo a través de una medición de la presión de estancamiento. Es uno de los medidores más exactos para medir la velocidad de un fluido dentro de una tubería. Su instalación consiste en un simple proceso de ponerlo en un pequeño agujero taladrado en la tubería. El tubo de Pitot tiene sección circular y generalmente doblado en L. Consiste en un tubo de pequeño diámetro con una abertura delantera que se dispone contra una corriente de flujo, de forma que su eje central se encuentra paralelo con respecto a la dirección de la corriente, para que la corriente choque de forma central en el orificio del tubo. Pueden montarse por separados o agrupados dentro de un alojamiento formando un dispositivo único. Si se requiere medir la velocidad del agua en un río, se introduce este instrumento en la dirección de la corriente del agua y por la presión de dicha corriente el agua se empezará a elevar hasta una cierta altura sobre la superficie. Conociendo esta altura ya se puede saber la velocidad de la corriente empleado por el teorema de Torricelli o simplemente esta es mostrada en algún indicador de velocidad. En el siglo XIX fue modificado a su forma moderna por el científico francés Henri Darcy. Es ampliamente utilizado para medir la velocidad de una aeronave y para medir velocidades de aire y gas en las aplicaciones industriales. El tubo de Pitot se utiliza para medir la velocidad local en un punto dado, en la corriente de flujo y no a la velocidad media en la tubería o conducto. Ahora mostraremos una ilustración de la dirección de corriente del flujo y la altura en un tubo de Pitot. Un tubo de Pitot mide dos presiones simultáneamente: la presión de impacto, PT, y la presión estática, PS. La ecuación de Bernoulli nos muestra que la presión de impacto es igual a la presión estática más la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado dividido de 2. También la presión diferencial medida a través del tubo de Pitot puede calcularse con la ecuación de Bernoulli y resulta ser proporcional al cuadrado de la velocidad del fluido, en donde la velocidad es la raíz de 2 por la diferencia entre la presión de impacto menos la presión estática dividido por la densidad del fluido. Aplicaciones. El manómetro de tubo de Pitot es un instrumento elemental para la medición de velocidades de flujo de gases o de aire en canales. Una combinación del tubo de Pitot para medir la presión total y una sonda de medición de la presión estática. Estrechamente relacionados con los manómetros surgen los anemómetros, que es un instrumento que mide la velocidad del viento, la que se puede medir por la presión del aire sobre un tubo de Pitot. Los velocímetros de los aviones, que indican la velocidad aerodinámica, es decir, con respecto al aire, se basan en la medida de la presión cinética. El tubo de Pitot, un tubo lleno de mercurio y provisto de dos aberturas, una orientada
en la dirección del flujo de aire y la otra perpendicular a esta. Cuando el avión está detenido, la presión en ambas aberturas es la misma. Cuando el avión se mueve, el aumento de la presión en la rama cuya abertura está orientada en la dirección del flujo de aire que empuja el mercurio hacia la otra rama. La altura del mercurio en dicha rama indica la velocidad aerodinámica. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. On the front and rear of this probe are several holes. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. With its two pressure chambers, separated by a diaphragm, the tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second pitot tube, rotated by 90 degrees. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow, an additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. As a result, different values are detected in the pressure chambers of the sensor. Higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and therefore the dynamic pressure, the greater the differential pressure measured. Pitot tubes are able to register the flow in both flow directions. This means that balancing measurements. El tubo de Venturi fue creado por el físico e inventor italiano Giovanni Battista Venturi. El físico indicaba que este era un dispositivo para medir el gasto de un fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo a partir de una diferencia de presión entre el lugar por donde entra la corriente y un punto calibrable de mínima sección del tubo, en donde su parte ancha final actúa como difusor. Características del tubo Venturi. El tubo Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi. Efectivamente, conociendo la velocidad antes del estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones, se halla fácilmente la velocidad en el punto problema. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la energía, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. El tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por él un fluido. En esencia, esta tubería corta recta o garganta, entre dos tramos cónicos, la presión varía en la proximidad de la sección estrecha. Cavitación. Cuando se utiliza un tubo de Venturi, hay que tener en cuenta un fenómeno que se denomina cavitación. Este fenómeno ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que la presión de vapor del fluido. Para este tipo particular de tubo, el riesgo de cavitación se encuentra en la garganta del mismo, ya que aquí, al ser mínima el área y máxima la velocidad, la presión es la menor que se puede encontrar en el tubo. Cuando ocurre la cavitación, se generan burbujas localmente, que se trasladan a lo largo del tubo. Si estas burbujas llegan a zonas de presión más elevadas, pueden colapsar, produciendo así picos de presión local con el riesgo potencial de dañar la pared del tubo. Aplicaciones.
Algunos ejemplos que se utilizan frecuentemente para la fabricación son: en los motores, el carburador aspira el carburante por efecto Venturi, mezclándolo con el aire al pasar por un estrangulamiento. También en aeronáutica, el efecto Venturi se utiliza para explicar la sustentación producida en alas de aviones. En neumatología, el efecto Venturi se utiliza en máscaras para la administración de concentraciones exactas de oxígeno. Y finalmente, en odontología, el sistema de aspiración de saliva en los equipos dentales antiguo utilizaba tubos finos de Venturi. Ahora la aspiración está motorizada. Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity, and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. Hola, mi nombre es Constanza. Hola, mi nombre es Sebastián Neira. Y vamos a hablar en esta presentación sobre el rotámetro. Bueno, les hablaré de la historia del rotámetro. El primer medidor de área variable con cuerpo flotante fue inventado por Karl Küppers, como ustedes pueden ver en la imagen, en Alemania en 1908. Felix Mayer formó la primera industria que reconoce la importancia de esta invención. Küppers inventó una geometría especial para el tubo que permite una lectura a escala lineal. Les hablaré del funcionamiento en que se basa el rotámetro. Se basa en que el desplazamiento del émbolo es proporcional al empuje realizado. Según el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba al peso del líquido desalojado, y la lectura desplazada será igual a un flujo determinado. Las características de los rotámetros es que ellos están hechos en su mayoría de un tubo de vidrio con un extremo angosto hacia abajo. En el interior del tubo se encuentra un flotador bajo la acción de la corriente del líquido a gas. Dicho flotador se desplaza verticalmente para indicar una escala gradual del caudal circulante. Están equipados de tal forma que pueden intercambiarse los distintos tubos y flotadores según lo requieran los caudales sin necesidad de calibrar cada rotámetro individualmente. El rotámetro de metal se ocupa para medir presiones más elevadas. Los tubos metálicos son cónicos y lisos. Todos los tubos tienen una conicidad que se expresa como la relación entre el diámetro interno y el diámetro de la cabeza del flotador. Bueno, tipos y usos del rotámetro. Como ustedes pueden ver en pantalla, se clasifican en rotámetros de tubo de vidrio, rotámetros de tubo metálico, rotámetros de tubo de plástico. Bueno, empezaré explicando el rotámetro de tubo de vidrio. El rotámetro básico es del tipo indicador de tubo de vidrio. El tubo está hecho con precisión de vidrio de cobre silicato y el flotador está maquinado con precisión. En metal, vidrio o plástico. El flotador metálico normalmente se hace de acero inoxidable para proporcionar resistencia a la corrosión. El flotador tiene un borde de medición afilado
donde se observa la lectura por medio de una escala montada a lo largo del tubo. Bueno, ahora les hablaré del rotámetro de tubo metálico. Acá les mostramos una imagen de un rotámetro de tubo metálico que consiste en, para presiones y temperaturas más allá del rango práctico de los tubos de vidrio, se usan los tubos metálicos. Estos normalmente se fabrican de aluminio, latón o acero inoxidable. La posición del pistón se determina mediante seguidores magnéticos o mecánicos que se pueden leer desde el exterior del tubo de medición metálica. Finalmente, les hablaré del rotámetro de tubo de plástico. Acá les mostramos una imagen de 3 rotámetros de tubo de plástico. Los rotámetros de plásticos son de bajo costo y alta resistencia al impacto. Se construyen de policarbonato con conexiones de extremo de metal o plástico. Con el extremo de metal se debe tener cuidado en la instalación para no deformar las roscas. Los extremos de plásticos están disponibles para aplicaciones en las que no se pueden tolerar las piezas metálicas mojadas con agua desionizadas y corrosivos. Algunos usos sobre los rotámetros de vidrio. Estos pueden ser utilizados en la industria para medir líquidos y gases. Se utilizan para controlar el rendimiento de bombas, así como los procesos de mezclas o dosificación volumétrica continua. Unos usos de los rotámetros metálicos son utilizados en la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia, así como en investigación y desarrollo. Algunos usos sobre los rotámetros de plástico. Estos son uno de los sistemas más económicos, además de precisos para medir pequeños diámetros, y se utilizan en caso de que la industria estime conveniente. Variable area flow meters are suitable for measuring liquids and gases. They have an upright conical tube in which a sophisticated float moves freely up and down. The flow through the tube causes the float to rise until the forces are in equilibrium. The flow rate is read off from the scale at the level of the float. The glass measuring cone allows direct reading of the float movement, whilst meters with a metal cone have a magnetic pickup. There is no need for external power for readout.